Christian Grey es un aficionado. Mi super unpopular opinion del vídeo. Qué buena idea tuvo la autora. Entonces, no, eso nunca podría pasar. Ya ha pasado. Te voy a contar todo el chisme, amiga. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy voy a clasificar los libros más populares de internet de todos los tiempos de peor a mejor. Para hacer esta selección he ido a cotillear listas de cuáles son los 100 libros que más reseñas tienen en distintas plataformas a las que no vamos a hacer promoción aquí, pero que seguramente sabemos cuáles son. Y a partir de esas listas he seleccionado los libros que tengo en mi estantería, tanto física como en audiolibro, como en libro electrónico. Y me ha parecido que sería interesante ver de todos estos libros que son tan populares, cuáles para mí son los mejores. Así que sí, va a ser totalmente subjetivo. Así que por favor, si un libro que a ti te parece una obra maestra, yo he dicho que no me gusta nada y lo he puesto el peor, por favor no me odies mucho. A lo largo de mi vida me he leído más de la mitad de los libros más populares y también cabe mencionar que la mayoría de ellos están escritos por autores anglosajones que no pertenecen absolutamente a ninguna minoría. Hay alguna excepción, pero la mayoría pues son lo más mainstream. Decidme en los comentarios si os parecería interesante que hiciese lo mismo con los libros escritos en español más populares, pero aquí tendría que hacer una investigación yo misma porque no he encontrado listas. Así que si os apetece y os gusta lo hago, pero si no, pues ¿para qué? ¿Para qué? Antes de empezar con esta recopilación, por si no me conocéis, me presento, soy Raquel, soy escritora y también hablo de libros, de creatividad, de escritura en redes sociales y podéis seguirme tanto en mi canal como en mi TikTok o mi Instagram. Y sin más dilación, vamos allá con esta clasificación. En la última posición he puesto un libro con el que yo siento que tengo una afrenta personal. O sea, a mí la existencia de este libro me molesta, es verdad que no suelo ser como tan visceral con los libros, si no me gusta digo, bueno, pues lo dejo ir. Pero es que este libro me enfadó tanto cuando lo leí que todavía le tengo manía y es el libro de La paciente silenciosa. Es un thriller en el que nos encontramos con una mujer que está internada en un psiquiátrico que supuestamente ha cometido un delito horrible y este psiquiatra que está muy fascinado con ella. No. De verdad que yo entiendo que hay personajes que son turbios, que tienen monólogos internos perturbadores y que eso no dice nada del autor o la autora. Hola, Patricia Highsmith, la amamos. Pero es que en este caso, cómo se plantean los personajes, ninguno en general me parece creíble. Esta situación no hay para mí por dónde pillarla. Pero es que además el caso del personaje femenino es sencillamente irritante y para mí es ofensivo como ser humano. Entonces, bueno, esta es mi sensación. Seguro que habrá gente que le parezca que está perfectamente bien construido y que no todo lo contrario, pero para mí mi experiencia con este libro ha sido un poco de incredulidad, de decir, no me puedo creer que en el siglo XXI alguien escriba un personaje femenino de esta manera tan ilógica, parece un meme. Es que no, cuando un hombre escribe un personaje femenino, pues parece un meme. Este vídeo va a ser como una terapia de choque para mí. Ya sabéis que me cuesta mucho hablar de libros que no me han gustado, porque incluso cuando yo estoy convencida de, no, este libro horrible, tal, no sé qué, al final es una cosa tan subjetiva y sé que hay personas que no opinan nada igual, que yo entre la parte people pleaser, el miedo a ofender, lo paso fatal hablando mal de libros. Es que me sabe mal porque digo, igual me equivoco yo, o sea, muy mal todo. Pero siento que este vídeo va a ser una terapia de choque porque voy a tener que estar un rato hablando seguido nada más empezar el vídeo de libros que no me gustan. Os prometo que va a mejorar y luego habrá un punto en el que todos los libros me gusten. Es parte del proceso. El siguiente libro de esta lista es Eaten with Us de Colin Hoover. ¿Qué puedo decir de este libro que no se haya dicho en el internet hasta ahora? Debo decir que la primera vez que lo leí yo hice como una interpretación que, aunque la parte del final yo no estaba para nada de acuerdo de lo que pasa en este libro, sí pensé que había ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, en esta historia que habla de una historia de maltrato, que es una temática muy dura, como hay una parte en la que ese personaje que es un maltratador tiene como un rol en la sociedad que dices, wow, es que nadie va a pensar que esta persona luego realmente de puertas para adentro sea un maltratador. Por ejemplo, yo me quedé como con esos puntos positivos, pero luego viendo con el tiempo cómo en realidad ese personaje, esa historia se estaba dulcificando, se estaba romantizando, como esos mensajes que yo quería ver igual no están tan claros, pues me ha hecho cuestionarme mucho mi lectura inicial de este libro y la verdad es que viendo todos los dramas que hay siempre en torno a esta autora, pues lo voy a colocar un poco ahí. Que no es un libro que yo cuando lo leyese dijese, wow, lo he odiado, ni mucho menos, pero viéndolo con perspectiva, creo que se podrían haber hecho las cosas mucho mejor con esta historia, con la novela, en la película. Desde luego hacer pinta uñas y libros para colorear de esta historia quizás no era lo más apropiado teniendo en cuenta el tema tan sensible que trata, tampoco venderlo como un romance cuando al final pues es una historia muy dura. En fin,
Cositas. Seguimos con 50 sombras de Grey. Debo decir que yo nunca llegué a acabar este libro porque me desesperó. O sea, no entendía nada, ¿vale? Lo siento mucho. Pero llegó este libro en mis manos cuando más o menos había salido. Yo tendría 17 y 18 años y recuerdo una amiga que me dijo, ¡buah! Es que la historia de amor es súper bonita, tienes que leértelo, ¿no? Y yo lo empecé y ni siquiera llegué como a las partes spicy, que me hace mucha gracia porque ahora con retrospectiva, viendo cómo los libros spicy son como la gran moda, el gran boom, ves 50 sombras de Grey en retrospectiva, que fue como, oh, Dios mío, se ha puesto de moda un libro erótico, wow, ¿no? Y ahora lo ves y dices, tampoco era para tanto, ¿no? Viendo el dark romance y demás, Christian Grey es un aficionado, debo decir. Pero ya a mí en ese momento, aparte de que como estaba escrito me parecía ridícula a veces, no quiero ser demasiado cruel ni dura, pero bueno, teniendo en cuenta el éxito que ha tenido el libro, lo que yo vaya a decir tampoco es tan relevante, pero no sé, como muy absurdo de por qué a la protagonista nada de esto le rechina, por qué no le está pareciendo raro el comportamiento de este individuo, por qué me lo están vendiendo como romántico. Yo recuerdo llegar a la parte en la que él le dice que para tener una relación con él tiene que firmar un contrato y que él va a poder decirle, oye, no, pues tienes que hacer esto y lo tienes que hacer y punto. Yo recuerdo leer eso y decir, no gracias, hasta aquí. Así que sí, bastante abajo en esta lista. Lo siento, si os gusta pues todo bien, no pasa nada, lo siento, disculpadme. Otro libro que ahora visto con perspectiva también me parece que se podía haber hecho mucho mejor es el de Buscando Alaska. Yo cuando lo leí con 20 años pues no fue tanto como ay lo odio, porque sí que había cosas de cómo estaba escrito que me parecían interesantes, pero ya me quedó un poco como la sensación de igual es un poco raro romantizar así esto, que este personaje masculino esté idealizando a un personaje femenino que está viviendo algo horrible y teniendo un montón de sufrimiento interno, y él la ve como esta especie de Manic Pixie Dream Girl. Es raro, no se entiende muy bien por qué, tampoco es que se desarrolle de una manera que esa percepción que tiene el personaje de la situación se entienda. O sea, es como que no siento que sea consciente de decir vamos a escribir un personaje masculino que romantiza todo esto, sino que simplemente se romantiza ella. Entonces, viéndolo con los años, creo que tocando temas tan duros, quizás el libro no acabó de hacer justicia a los temas que toca. Esta va a ser mi super unpopular opinion del vídeo, preparada para recibir muchos comentarios cuestionando mi inteligencia. No pasa nada. No me gustó, no me gusta la historia, estos personajes no me dicen nada. Es el Gran Gatsby. ¿Qué se le va a hacer? Scott Fitzgerald y yo de todas formas tenemos una relación complicada, ¿sabes? Su prosa y tal, pues hay cosas que sí que me gustan, pero bueno, tú te preguntas qué parte luego de esa prosa era del diario de Zelda, entonces te cuestionas todavía más. Esta historia para mí no funcionaba, yo lo estaba leyendo y diciendo no entiendo por qué esto es un gran clásico, me está interesando en absolutamente nada las movidas particulares de estos personajes, entonces pues es una cuestión de no conectar para nada con lo que tiene que contar este autor. También he leído otros libros suyos y me pasaba lo mismo, aunque soltase alguna frase poética que dices, ah, mira qué bien esta frase, qué bien, qué bonita. La historia, los personajes, es que no me aburre, no me interesan sus paranoias mentales. Tampoco me entusiasmó El guardián entre el centeno de Salinger, otro de esos libros clásicos que le gustan a muchísimas personas y que significan mucho para muchas personas, pero a mí no me dijo nada. El personaje principal para mí era muy difícil de leer porque me parecía muy agotador, pero en el sentido de poner los ojos en blanco todo el rato. Qué personaje tan pesado, no sé, no conecté nada con él. Y sí que es verdad que una vez leí que las personas son o de Matar a un ruiseñor o de El guardián entre el centeno. A mí me gustó mucho más como Matar a un ruiseñor. Pero bueno, la historia trata sobre un adolescente que se escapa de casa y la verdad es que tiene una visión bastante pesimista y cínica del mundo, narrador no fiable, etcétera, etcétera, pero a mí simplemente me cansó. He mentido. La unpopular opinion del vídeo es esta. Vale, ¿preparados? El Principito. No lo entiendo. O sea, es como muy cute, los dibujos, muy monos, pero yo, o sea, debo decir que no leí este libro de pequeña. Pues no sé, igual cuando tú eres niño o niña, tienes como la mente abierta a otra dimensión cósmica, entonces, ¡buah! No sé, te impacta el Principito de alguna manera. Yo leí este libro ya en mis 20 y pocos, no me acuerdo exactamente con qué edad, y recuerdo de leerlo diciendo, wow, voy a leer este gran libro clásico. Yo debo de decir que yo creo que tengo la mente bastante abierta a los libros infantiles en general, ¿no? He leído también, siendo más adulta, El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan. Yo estas historias no las he leído tan de pequeña, ¿no? Y me han parecido pues que tenían cada una sus cosas, tal, o sea, quiero decir, creo que soy una adulta bastante en contacto dentro de lo que cabe con mi niña interior, pero es que El Principito no lo entendí, no le veo la gracia.
diferencia. Yo sé que todo el mundo ve unos mensajes súper profundos y poéticos y existencialistas y qué bonitos en El Principito, pero yo no los veo no los veo, que me pregunto si el resto de las personas están fingiendo que entienden el mensaje súper profundo que hay en este libro y se lo están inventando. Este es mi nivel. O sea, entiendo que no, entiendo que obviamente pues no va a haber un engaño colectivo de personas fingiendo que El Principito es profundo, seguramente lo sea, pero yo no he sido capaz de encontrar esa profundidad. Entonces incluso agradezco si alguien me explica esa profundidad o me remite a alguien que hable de esa profundidad para por lo menos decir, bueno, no lo he visto pero entiendo, porque es que os prometo que no entiendo lo de este libro. Voy a hilar con otra unpopular opinion. Que de verdad no os desuscribáis, ¿vale? No os desuscribáis, no pasa nada, no se puede estar de acuerdo con todo el mundo, pero os prometo que ahora os voy a hablar de libros que sí me gustan y vamos a poder fangirlear todos juntos y juntas, ¿vale? Lo siento. Divergente. El caso es que yo vi las películas, bueno, vi la primera película porque luego es verdad que las películas empezaban como a desvariar bastante. Me gustó mucho, no de decir, guau, es mi saga favorita, pero sí me gustó un montón y disfruté de la primera película y de todo este mundo, ¿no? Como con las distintas facciones y el viaje de la protagonista, ¿no? Que sale un poco de su mundo original y de repente se va con los valientes, ¿no? Aquí a vivir aventuras y a tirarse por los tejados y por de los trenes y todas estas cosas, ¿vale? Pero luego leí el libro y me dejó tan fría. No sé si sabría explicaros por qué esa diferencia de ver la película y que me gustase y pasármelo bien a leer el libro y decir, me da igual, no me está interesando el monólogo interno ni la forma de ver las cosas de este personaje, no me transmitía nada, entonces pues lo siento. Estamos en un terreno en el que ya no es que diga, guau, no me gustan nada estos libros, sino que va empezando a ser un poco en plan de, bueno, pues esta posición he puesto un libro con el que tengo un poco una relación complicada, que es Paper Town, también de John Green, porque yo en su momento cuando lo leí hice una interpretación, creo que muy libre, ahora viéndolo con perspectiva, del libro. Me pasa a veces que yo pues pongo en el libro cosas que, bueno, al final lo que tienen las novelas y las historias es que cada uno lo lee desde su punto de vista, ¿no? Y sí que es verdad que hablando con una amiga de, no, pero tú te acuerdas de este libro y tal, me fui a leer como las últimas páginas y me di cuenta de que igual había sido muy generosa con esta historia, así que está un poco ahí en un punto intermedio. Es esta historia de una chica que se escapa de casa y el chico está un poco de Lulu con ella, se va a buscarla porque está convencido de que ella le está dejando pistas de dónde se ha ido y cuando la encuentra es un poco como, ¿qué está pasando aquí? Igual está... No, la cosa no era como tú creías. Y de nuevo me remite un poco a Buscando a Alaska. O sea, es como que los protagonistas de John Green son chicos de Lulus, con chicas que tienen un montón de problemas en su vida y por lo que sea las convierte en una Manic Pixie Dream Girl. Este libro me dio totalmente igual cuando lo leí, siendo sincera. Es el libro de los 4 acuerdos y es verdad que las ideas que te lanza pues están bien, ¿no? De pues no te tomes con nada como personal, porque seguramente cosas que a ti te molestan mucho luego no tienen que ver contigo, entonces pues no te hagas daño tomándotelo como personal porque seguro que no tiene nada que ver contigo, o ten cuidado con las cosas que dices, ¿no? Que irónico en este vídeo que estoy criticando libros hasta ahora. Cuidado con lo que dices, cuidado con tus palabras, es como bien, pero sí que es verdad que es un libro que se habla mucho de él como wow, libro que te cambia la vida, que te cambia el concepto. A mí ni fu ni fa. También en esta parte del vídeo está El Señor de las Moscas, ya sabéis, esta historia de un grupo de niños que se queda atrapados en una isla y hacen como una especie de sociedad paralela de niños y la cosa se descontrola bastante y es un libro clásico, ¿no? Pero a mí me dio bastante igual, la verdad. Debo decir que me salió una vez en internet que se hizo viral un experimento que hicieron un poco de este estilo, que soltaron a un grupo de niños y de niñas en una mansión o en una casa o lo que sea, solo es una semana, para observar lo que pasaba y la casa de los niños se parecía bastante al Señor de las Moscas, por lo que cuentan. Entonces igual, no sé, desde el punto de vista sociológico tiene algún interés, pero sí que es verdad que no sé, me lo leí medio igual, entonces... Seguimos con Trono de Cristal. Trono de Cristal yo lo leí, estuvo bien, no sé, estaba entretenido y tal, pero no recuerdo que haya trascendido más en mi vida, no he seguido leyendo los siguientes libros, fue un poco como una lectura de, bueno, ok, ya sabéis esta saga de Sarah J. Maas sobre una mujer que es una asesina de élite, me parece que se acababa de salir de la cárcel o de escaparse de una prisión o algo así, tenía una misión, no me acuerdo de nada, ¿vale? No me acuerdo, lo leí hace 6 o 7 años y me temo que ha pasado por mi vida sin dejar mucha impronta. Tampoco trascendió mucho el del hogar de Miss Peregrine.
estuvo bien, ya está, tenía como cosas curiosas, igual que la película tenía cosas curiosas sobre esta mujer que tenía una especie de hospicio para niños con poderes, un poco a lo X-Men, y había señores malvados que les buscaban. También están en mis estanterías las aventuras de Huckleberry Finn, pero tampoco diría que es un libro que haya trascendido mucho en mi vida. De hecho, si tengo que elegir, me gustaron más las aventuras de Tom Sawyer, me parecieron más divertidas, más frescas, y cuando llegué a Huckleberry Finn fue un poco más como, bueno, vale, está bien, pero igual con la guía del autoestopista galáctico, que sé que se supone que es este súper clásico de ciencia ficción, y cuando lo leí también me divertí, hubo partes que me parecieron graciosas, de cómo aparece esta raza alienígena, llega a la Tierra y este señor que acaba por ahí en el espacio, no me acuerdo muy bien de nada, y creo que en este caso mi amnesia con este libro es señalarle que realmente tampoco me impactó mucho, no lo pondré entre mis favoritos. Sí que es una lectura que si te interesa el género de ciencia ficción y quieres empezar por algún sitio y más o menos ir cubriendo distintos clásicos, es un libro que considero que tienes que leer, pero en mi caso tampoco, más allá de la experiencia de leerlo, tampoco creo que haya trascendido mucho. Lo mismo con El Hobbit, me duele mucho decirlo, pero tampoco fue gran cosa para mí. Sí que es verdad, de nuevo, que si te interesa la fantasía clásica y quieres tener esa base de leer fantasía, El Hobbit es uno de esos libros que tienes que leer en algún momento, por los que puedes empezar a leer, pero también sin más, no sé, la forma de escribir de Tolkien y yo nunca hemos conectado bien. Es verdad que la película, la primera, me gustó mucho, las otras no tanto, pero no sé, pues no cuajó. Igual si lees otra oportunidad ahora me gustaría más, no lo sé, porque es verdad que lo leí de adolescente y en ese momento esa forma de escribir y yo pero no lo sé, no puedo hablar por mi yo actual, tendría que volvérmelo a leer. Llegados a este punto de la clasificación, yo diría que todos estos libros ya son libros que diría que me han gustado, pero ahora viéndolo con perspectiva, pues algunos han tenido más impacto que otros, se han quedado más conmigo, hay otros que simplemente pues los leí en el momento y los disfruté, y otros que con el paso del tiempo sigues diciendo, wow, es que este libro sigue siendo top, me sigue encantando. El siguiente libro del ranking sería Una corte de rosa y espinas, porque sí que es un libro que disfruté mucho, que me gustó todo este mundo de las cortes, cómo estaba construido, ¿no? Este mundo férico, yo todo lo que sea hadas que luego tienen comportamientos también cuestionables, y que dices, el mundo de las hadas es un lugar complicado para una humana donde sobrevivir, que es lo que le pasa a Feyre, la protagonista. Pues sí que es un libro que me gustó, pero es cierto que es una saga con la que no he seguido, que me ha acabado desenganchando, por desgracia, así que no las pondría entre mis sagas de fantasía favorita, así que por eso está un poquito aquí, pues en este lugar de, bueno, me ha gustado, pero sí que es verdad que no es el libro que se ha quedado conmigo, que han pasado años y sigo diciendo, wow, esta novela, pero sí que es verdad que hay muchas cosas de esta saga que admiro, así que está ahí. Más de lo mismo con El Marciano, sí que es un libro que cuando lo leí me pareció súper interesante, sobre todo es que lo leí después de ver la película, y la película me pareció muy interesante este concepto de este señor no astronauta que se queda atrapado en Marte en una base y tiene que buscar la forma de sobrevivir mientras van a rescatarlo, y el libro también es como muy interesante porque te da todo ese trasfondo científico de cómo va a hacer para poder cultivar, todas las eventualidades que le van ocurriendo. Es un poco esta especie de Robinson Crusoe moderno, pero sí que es verdad que con el paso de los años pues es un libro que dices, fue una experiencia muy curiosa de lectura, porque me parece que es un libro que no es la típica novela a la que estamos acostumbrados, y también un poco cómo juega a recuperar esa idea de ir escribiendo las entradas de diario, y que en esas entradas de diario ves lo que ocurre. Muy curioso, pero es un libro que, si me dices, Raquel, ¿te apetecería volvértelo a leer después de haber tenido la experiencia? La verdad es que no me hace falta, ya lo he leído, estuvo bien y ya está. Este libro está un poco aquí porque no sabía muy bien dónde ponerlo, porque ¿cómo clasificas este libro? Es el libro de Marie Kondo, de La magia del orden. No sé, no es un libro que uno normalmente lea para disfrutar la lectura, ¿no? Sino que es este manual de consejos de la famosísima Marie Kondo que te dice cómo tener un estilo de vida minimalista y cómo suele tener objetos en tu casa que te aporten valor. Voy a leerlo yo buscando esa información porque yo sentía que necesitaba un poco cambiar de etapa en mi vida, hacer hueco para cosas nuevas, hacer esa limpieza física y mental, y empecé un poco por lo físico. Por un lado me vino bien, y por otro lado pues siempre te viene esta parte de sí, porque es que todo lo que no te dé chispa de felicidad tienes que dejarlo ir, y es como una filosofía que en parte es cierto porque luego te deja hueco para otras cosas, pero sí que es verdad que por su culpa, entre comillas, no me obligaron, las decisiones las tomé yo, pero luego sí que es verdad que has dicho, bueno, pues voy a donar o voy a regalar o voy a tirar esto, y luego has pensado, joder, pues me hubiese gustado tenerlo. O sea, por otro lado dices, realmente es cierto que si lo siguiese teniendo no le haría ningún caso, no lo miraría nunca, estaría guardado en un cajón, pero ahora me da pena pensar que no lo tengo. Por otro lado dices,
dices, bueno, pero así puede vivir otra vida y otra persona la ha podido disfrutar, pero aún así no lo tengo. Y luego, pues como podéis ver, he vuelto a acumular cosas. Estoy ahora coleccionando ternurines, así que igual estuvo bien en su momento, pero bueno, las enseñanzas de Marie Kondo volveré a ellas cuando vuelva a necesitarlas. Mirad qué cosa más tierna, por favor. Mira qué monada. Es un bebé y está vestido de fresa. Es una fresita en el pastel. Ese es un pastel de fresas. Bueno, pues el minimalismo, ¿vale? Está temporalmente suspendido. A no ser que consideremos que esto, pues, me da felicidad, no sé. También fue una experiencia de lectura interesante y saqué, pues, muchas cositas. Aprendes distintas lecciones vitales, ¿no? Pero diría que tampoco ha trascendido más en mi vida la biografía de Michelle Obama Becoming. Y de nuevo es que chismosa. Chismosa, me encanta leer biografías de gente, sobre todo de mujeres como con más experiencia vital que yo, porque siempre aprendes un montón de cosas, pero diría que ya está, ¿no? O sea, como libro, diría, wow, es mi libro favorito, tienes que leerlo. Ha sido interesante ver sus experiencias como niña, como estudiante, luego con todo el tema de la Casa Blanca, etcétera, pero ya está. De nuevo, otra experiencia de lectura fue la de Red Rising, de Pierce Brown, y fue un libro como con una tesis muy interesante, es una especie de juegos del hambre, pero mucho más bestia, y también que explora distintas teorías de la formación de la sociedad, pues con las que puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, es lo que al final sostiene un poco la tesis de este libro, ¿no? De suelta a este grupo de personajes que están luchando por la supervivencia en una especie de juego, ¿no? Dentro de una sociedad bastante autoritaria y jerarquizada, y tú para poder subir en la jerarquía pues tienes que saber jugar tus fichas dentro de este juego, y cómo te desenvuelvas en el juego te va a afectar luego a tu vida. Y sí que es verdad que recuerdo leerlo y decir, guau, qué interesante tal, pero me ha pasado un poco lo mismo que con Corte de Rosa y Espinas, que es que se ha quedado un poco ahí la saga y al final no he seguido leyendo todos los libros, no me he involucrado, entonces pues bueno, estuvo bien leerlo, lo disfruté, me gustó, pero no ha trascendido. También tenemos clásicos que siempre son interesantes de leer, como Rebelión en la Granja de George Orwell, que nos habla, ¿no?, un poco esta metáfora de pues como al final, ojito con cuando te venden, ay, que soy un líder magnífico y voy a solucionar todos estos problemas, tú a lo que yo te diga y todo saldrá bien, y luego pues ese líder acaba haciendo todo lo que criticaba, no, un poco todas estas experiencias políticas que parece que acabamos repitiendo una y otra vez, hasta que angustia. Y desde ese punto de vista es una lectura muy interesante, pero tampoco os diría, wow, es mi libro favorito, pero sí que es verdad que recomiendo leerlo porque es un libro cortito y al final siempre viene bien reflexionar sobre estas cosas, sobre todo cuando eres joven y estás empezando un poco a intentar hacerte una idea de tu lugar en el mundo, distintas reflexiones. No sé, como que está bien un poco para orientar que vivimos en un mundo político y que las cosas no siempre son lo que parecen, cuidado con lo que te prometen, etcétera, etcétera. Este libro cuando lo leí me gustó mucho, pero es verdad que luego pensando en él, sí que hay algunas cosas que dices, problemático, pero aún así debo admitir que es una lectura que me gustó mucho. Recuerdo llorar como una desgraciada con este libro. Es La mujer del viajero del tiempo y trata, bueno, es que literalmente el título te explica de qué va la novela. Trata sobre un hombre que viaja en el tiempo, pero no es nada glamuroso, ¿vale? Es que de repente hace así como si fuese una especie de enfermedad, una narcolepsia que no puede controlar, pero en vez de quedarse dormido, viaja en el tiempo, no controla cuándo, ni dónde, ni por qué, y resulta que conoce a su mujer, se encuentra con ella en distintos puntos de su vida, y entonces es como, es raro porque ella se encuentra con él cuando tiene 40 años, luego se vuelve a encontrar con 20, luego con 30, ya se va haciendo mayor, entonces tenemos como los dos puntos de vista. O sea, es una rayada esa construcción temporal de la novela, entonces eso por una parte lo admiro, como hacer que todo tenga sentido, y luego por otro lado que al final es como estas historias de amor que abarcan toda la vida y un amor tan grande y tal, entonces cuando te pones a leerlo es como pero sí que es verdad que hay cosas raras, ¿no? De, jolines, es que conocí a su mujer cuando ella tenía igual, yo que sé, 10 años, no me acuerdo, ¿no? Y dices, that's a little bit weird. Que dices, igual no era necesario, igual como raro, sobre todo para ella. Es como conozco a mi marido desde que tenía 5 años, pero cuando le conocí él tenía muchos, o sea, es raro. Podían haberse conocido cuando ya tenía 20 y no hubiese pasado nada, mi opinión. Estamos entrando en un terreno duro, ¿vale? Porque ya los libros cada vez me van gustando más y cada vez va siendo más difícil, porque ya estamos empezando a entrar en libros que dices, pues que este libro me ha gustado mucho, es que este libro ha significado mucho para mí, es que este libro sigue significando. Entonces ahora es cuando la cosa se empieza a poner complicada porque me gustan todos.
Tampoco os fiéis mucho de esta clasificación porque me duele mucho el corazón eligiendo entre libros que me gustan, así que a lo mejor si la hiciese otro día, los sitios igual bailarían entre ellos, porque es difícil elegir entre libros que al final te van marcando a lo largo de tu vida. Voy a ir poniendo en el ranking la saga Millennium, porque sí que es verdad, igual que cuando la leí bastante joven, me impresionó mucho el personaje de Lisbeth Salander, que es este personaje que no encaja en la sociedad de ninguna manera, pero tampoco busca encajar y es una persona súper inteligente, una mujer que no pide perdón, ¿no? por estar en el mundo, y que van a resolver con este periodista una serie de casos bastante horribles. En fin, un thriller, y sí que es verdad que me gustó mucho, pero se me hizo muy duro de leer, entonces por todas las partes duras de pasarlo mal, lo voy a ir poniendo, porque sufrí un montón y era muy desagradable, partes muy desagradables, y que además te preguntas si era necesario que fuese tan desagradable, realmente hacía falta, no lo sé, yo lo hubiese preferido que no fuese todo tan gore. También vamos a seguir añadiendo Come, Reza, Ama, súper conocida, un montón de éxito, ya sabéis, hay una peli de Julia Roberts, o sea, cuando Julia Roberts protagoniza la adaptación de tu libro, es que, amiga, has tenido todo el éxito que se podía tener. Habla sobre una mujer que tiene una crisis existencial después de su divorcio y decide emprender un viaje de un año visitando 3 países distintos, y es como que en cada país aprende una lección. Sí que es verdad que es un poco, voy a romantizar, ¿no? Me voy con dinero a un país donde la economía pues hace que la gente tenga menos dinero que yo, y voy a vivir una experiencia como muy romantizada de estos países. Es cierto que con el paso del tiempo tiene un poco esa parte, pero también es muy interesante luego desde el punto de vista interno y espiritual ver su evolución, sobre todo porque es la historia auténtica de su autora. O sea, la autora lo vivió y luego lo que hizo fue un poco costear este viaje con el adelanto del libro que iba a escribir sobre su experiencia. Lo que pasa es que funcionó muchísimo mejor de lo que ella pensaba y conectó con muchísima más gente. Sí que es verdad que desde ese punto de vista tiene un montón de partes interesantes de ver lo que ella va aprendiendo y que te lo cuente, decir, es que fíjate qué lección, qué persona conocí, que me enseñó tal cosa, y tú puedes absorber un poco todo eso. El siguiente libro es Wonder, súper bonito de verdad, espero que este libro no caiga en el olvido porque se merece seguir teniendo lectores y lectoras. Es un libro dirigido a público middle grade de niños, no sé si 10-12 años, voy a consultar, de los 8 a los 12 años según Google, y creo que es muy buena lectura para esa edad, pero que en general es una historia súper tierna que te puede conmover tengas la edad que tengas. También lo recomiendo siempre para practicar inglés, y es la historia de un niño que nace con una enfermedad que le ha producido una serie de malformaciones y se ha tenido que someter a un montón de operaciones para poder tener una vida más funcional. Sin embargo, es diferente a simple vista y va a tener que aprender a lidiar con esto, porque por suerte hay personas que no les preocupa, ¿no? si eres como los demás, si no simplemente te quieren conocer como persona. Luego pues gente que tiene prejuicios, y claro, eso cuando eres un niño pues es muy duro de entender, ¿no? Entonces vemos un poco su experiencia con todos estos temas, así que sí, un libro que para niños, para trabajar la empatía, para abrir la mente a lo diferente, también niños que sean diferentes quizás les pueda ayudar también tener este libro y esta historia. Y no sé, es que es muy bonito, se me ponen los pelos de punta siempre que hablo de este libro porque me parece muy necesario. Otra lectura muy interesante es Fahrenheit 451, que es de esta triada, ¿no?, de libros de distopías que son 1984, Un mundo feliz, pues está aquí también Fahrenheit. Trata sobre un mundo distópico en el que están prohibidos los libros, en el que hay trabajadores específicamente que se dedican a destruir, a quemar esos libros cuando aparecen, y al final habla de un mundo totalitario en el que no hay pensamiento libre, en el que no hay libre expresión, y leer un poco estos 3 libros en conjunto, junto con Rebelión en la Granja, te ayuda mucho, es una formación política interesante. O sea, además recuerdo leer estos libros como adolescente y es como, no sé, que se te abre un mundo nuevo cuando tú tienes muchas preguntas, así que me parece como una edad muy interesante para leerlos y para sacar tus propias conclusiones y para ir un poco desarrollando tu capacidad crítica. También, si eres un amante de la ciencia ficción, la fantasía, este libro está un poco a medio camino entre los dos, esta saga más bien, y es Dune. Está un poco aquí más abajo que otros libros que quizás dices, pues creo que Dune es mejor libro y está mejor escrito, pero sí que es verdad que como no he seguido la saga, siento que baja un poco de puntuaciones. Es la historia de Paul Atreides y del mundo de Arrakis, al que va a vivir y se encuentra una sociedad muy diferente a la que va a tener que adaptarse si quiere sobrevivir. Y bueno, pues tenéis la famosa película con Zendaya, con Timothée Chalamet, etcétera, etcétera, un poco como punto de referencia, pero sí, la verdad es que es un libro que yo recuerdo leerlo y tener la sensación de que era un libro monumental, de decir, wow, o sea, estoy aquí en una historia muy grande, con un mundo enorme, y ese primer libro, yo creo que si te lo dejas ahí, o sea, es como, para mí fue muy redondo, y sí que es verdad que luego han salido un montón de libros y leí el segundo
leyendo y me dejó un poquito más en comparación con el primero, como que el primero fue como wow y el segundo fue un poco como pues si no lo hubiese leído tampoco hubiese pasado nada. Ya estoy llegando a un punto en el que empieza a sufrir y los criterios por los que estoy poniendo un libro u otro son como muy arbitrarios. Estoy intentando buscar de forma intuitiva, decir vale, creo que este libro me gusta menos que los demás o estaría más abajo que los demás, pero ahora voy a razonar por qué, porque realmente las diferencias son mínimas. En este caso voy a añadir La biblioteca de la medianoche. Pues sí, es verdad que es un libro que cuando lo leí era como justo dio en el clavo, o sea, necesitaba que alguien me dijese esas cosas, pero soy consciente de que seguramente si lo comparamos con otros libros en esta lista digas, es un poco el libro pues más cliché, más decirte cosas un poco más obvias, como muy educativo en ciertos aspectos, así que entiendo que es como wow, no tiene como la magnificencia literaria de otras grandes obras, pero para mí en ese momento dio en el clavo, así que el equilibrio creo que sería esta posición, aunque de nuevo sufro porque ya todos los libros de los que estoy hablando me han gustado y me han impactado. Es un libro que trata sobre una mujer que está como al límite de su vida, no puede más con todos los obstáculos que le ha ido arrojando la vida y encuentra una especie de portal, de mundo, que le permite acceder a distintas versiones de su vida si hubiese tomado otras decisiones, ¿no? Un poco ese remordimiento de ay, ¿y si hubiese hecho tal o si hubiese hecho cual? Pues gracias a esta biblioteca donde están todas sus vidas como si fuesen libros, puede decir voy a comprobarlo, ¿no? Y me parece como muy bonito y sí, ya está. Realmente estoy sufriendo. Voy a decir Gone Girl perdida. Me gustó mucho el libro, me acuerdo mucho de él, de qué buena idea tuvo la autora, qué bien hecho está la idea, qué personajes tan bien hechos para lo retorcidos que son y todo muy bien hecho, pero bueno, sí que es verdad que quizás no es el libro que yo diga qué bonito, cómo me ha llegado al alma, ¿no? Quizás no tiene ese factor emocional porque pues, los personajes son como son, pero vaya, que es un libro que me encantó, entonces tiene que estar en algún lugar de esta lista y yo ya estoy sufriendo y no sé qué estoy haciendo. Voy a decir Yo antes de ti. Tampoco tengo nada contra este libro, me gustó mucho, lo leí durante muchos años, estuve ahí como Yo antes de ti, sí que es verdad que perdí un poco el efecto en mí porque han pasado muchos años, ya han pasado muchos libros y no es tan definitorio como lo han sido otros libros, pero bueno, es una historia como muy tierna, que me hizo llorar mucho, de esta chica que su vida es un poco también patas arriba y encuentra trabajo en una casa ayudando a cuidar de Will, que tuvo un accidente que le ha dejado tetrapléjico, y es una novela devastadora, la verdad, no os voy a mentir, pero bueno, le tengo mucho cariño también, pero por desgracia hay que elegir. Quizás hay otros libros que me han marcado más, otros libros mejores, etcétera, pero me gustó, ¿vale? Leedlo si queréis echaros una lloradita y leer una historia de amor que os haga llorar y que digas ¡ay, qué bonito y qué triste! 1984. Porque lo tengo que poner en algún sitio y de nuevo me pasa un poco lo mismo con el anterior, que es como wow, qué librazo, qué gran clásico, qué libro tan necesario, qué distopía tan angustiante y sobre todo cuando ves paralelismos con la realidad, inquietante, y cuánto ha contribuido a la ciencia ficción y a las distopías en general, o sea, cuántas distopías beben de 1984, pero sí que es verdad que dices, bueno, pues quizás no es el libro que más se disfruta, te decía, qué bien, qué tal, no, entonces pues bueno, pues lo tenía que poner en algún sitio, pero vamos, que realmente es que no tengo nada que decir malo de 1984, pero bueno, estoy indignada, con el propio vídeo que yo me he inventado, pero o sea, me he enfadado a mí misma. Continuamos con Outlander, que sé que es hipócrita que haya sagas que las he puesto más abajo porque no las he acabado, porque Outlander no la he acabado, es que me gustó tanto, deberías retomarla en algún momento cuando tenga fuerzas, porque me gustaron muchísimo, sobre todo el primer libro, el de Escocia, o sea, es que fue alucinante y no sé, es un libro tan épico también, con tanta chicha, tantos personajes que pasan por la vida de Claire y de Jamie, que son los protagonistas. Por si no conocéis nada de esta saga, trata sobre una mujer inglesa a los años 50, me parece que era, así después de la Segunda Guerra Mundial, que está en Escocia con su marido buscando los orígenes de su marido, ¿no? Ay, tengo un antepasado que vivía aquí y tal, y toca unas piedras mágicas, ¡pum!, aparece en el 1750, upsi. Y de verdad, es que es una pasada esta saga, debería seguirla algún día, cuando tenga fuerzas, es que juro que no tengo fuerzas emocionales para seguir con esta saga, me destruía continuamente. Estoy intentando elegir entre el cuento de la criada y Juego de Tronos. ¡Oh, wow! Es que claro, llega un punto en que depende de qué criterio elija, porque no he establecido ningún criterio fijo, lo cual hace que mi trabajo ahora mismo sea mucho más difícil, porque si digo, wow, voy a elegir qué libro tiene un mensaje más trascendente, más necesario, que nos hace reflexionar sobre cosas importantes, obviamente es El cuento de la criada, tiene mucho más peso, pero si digo, wow, qué libro ha tenido un impacto social durante 10 años, que hemos hecho memes, que hemos estado esperando a ver los capítulos de la serie, qué tal, obviamente es Juego de Tronos, es una saga que me ha acompañado durante 10 años, más de 10 años de mi vida.
difícil. Es que tendría que haber elegido por lo menos algún criterio, tipo, si le das a un botón uno de los dos libros tiene que desaparecer. Pero bueno, el lado positivo es que eso lo puedo hacer para el siguiente vídeo. Si soy sincera conmigo misma, mal que me pese, voy a decir primero El cuento de la criada. Ya sabéis, esta historia sobre... No es tan divertido contar la sinopsis de este libro ahora mismo. Estados Unidos se ha convertido en una especie de sociedad autoritaria, distópica, y básicamente se establecen estructuras sociales muy rígidas en las que el hombre está por encima de la mujer y en la que las mujeres, según su rango social, pues tienen un rol de esposa, pero también hay mujeres que tienen el rol social de dar a luz, de fabricar niños para alimentar este sistema autoritario que aparece y totalmente radical. Entonces, claro, pues es horroroso, ¿no? Porque pues las mujeres no tienen ningún valor dentro de la sociedad, ni siquiera las que están por arriba. Luego hay una estructura en la que unas están por encima de otra, pero aún así que ninguna es libre, ¿no? Pero bueno, prácticamente tampoco nadie en esta sociedad. Horroroso este libro. Lo peor de este libro que Margaret Atwood siempre cuenta es que ella, para que nadie le dijese que estaba exagerando y que eso nunca podría pasar y que, como decía eso, todas las cosas que pasan en este libro, ella las tiene documentadas de que han ocurrido en algún momento en alguna sociedad. Esto se ha hecho. Entonces, no, eso nunca podría pasar. Ya ha pasado, ya ha pasado. Así que, cuidado. Y por lo tanto seguiríamos con Juego de Tronos, que es un libro que a mí me marcó muchísimo. Lo empecé a leer con 16, 17 años y, como os digo, esta saga pues nos acompaña a todos durante un montón de años, con personajes épicos. Es que no solo ha sido la experiencia de leer estos libros, de ver la serie, sino de ir cambiando tú con ellos, de cómo al principio pensabas unas cosas sobre la historia, sobre los personajes, y cómo a medida que iba pasando la historia, los que al principio no te gustaban acababan siendo tus favoritos, los que te gustaban un montón, luego te dabas cuenta de que pues no, mira, no me gustan tanto. Y ha sido todo un viaje dentro de mi vida como lectora y como espectadora de series, así que tengo que ponerle un poquito este hueco, pero de nuevo me está costando. El siguiente libro es Una educación. Este libro lo sigo recomendando, aunque hayan pasado muchos años, porque me impresionó muchísimo la lectura, pero es que además vino la autora a Madrid, dio una charla, entonces la experiencia de escuchar la charla, oírla hablar de esta biografía, porque al final se basa en sus experiencias reales y lo que contaba, y luego leer el libro también fue algo como que me impactó mucho. Entonces sigo recomendando este libro porque me parece muy importante ese valor que le da a la educación como algo que te da autonomía sobre ti misma, sobre tu propia vida, como es algo que a veces damos un poco por hecho cuando tienes la suerte de tener acceso a una educación, pero al final es algo muy valioso y, por desgracia, es un derecho, pero a veces parece casi un privilegio porque hay muchas personas que no tienen esta oportunidad y es tan importante que lo valoremos. Entonces todo el mensaje, de nuevo me pasa como con Wonder, pelos de punta con este libro, por favor leedlo. Hay un montón de clásicos a partir de aquí porque son como evento canónico dentro de mi vida. Entonces voy a poner Cumbres Borrascosas porque sí que es verdad que es un libro que tengo una relación de amor-odio con él. O sea, pienso que está tan bien escrito y que es tan interesante, pero siento que el problema no es el libro en sí, porque el libro es como wow, y tiene esa parte de gente un poquito turbia que lleva las pasiones muy lejos o por un lugar que no deberían, pero siento que mi problema muchas veces es como desde fuera, antes de leer este libro, un poco lo que te cuentan es que es una historia de amor y luego cuando tú lo lees dices, madre mía, esta gente está muy mal. Pero en sí el libro también es una lectura que me marcó y que ahí sigues como Cumbres Borrascosas, ¿no? Y todo ese impacto que ha tenido en mí como lectora y como escritora no se ha ido, entonces le tengo que dar su lugar. De verdad que se está poniendo la cosa muy dura. Voy a decir Drácula, pues bueno, pues porque de nuevo tengo que ponerlo en algún sitio. Pues voy a decir Drácula, un libro que también cuando lo leí me dejó mucha impronta de decir, wow, toda esta ambientación así tenebrosa, esta niebla, ¿no? Este castillo aquí en el bosque, que como mola. Y también es un libro que tiene una estructura muy interesante porque es una novela epistolar, así que lo leí hace un montón de años, pero lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo que en ese momento me gustó un montón y que me impactó, así que también necesita un lugar cercano a el top de esta clasificación. Ha llegado el momento de Matar a un ruiseñor. También es otro libro que se merece mucho, pero bueno, hay que elegir. Y también una novela, tanto la película, también la película me fascinó cuando la vi, la novela también me parecía que esta historia contada desde el punto de vista de una niña y cómo veía el mundo en Estados Unidos, en este pueblo pequeño, ¿no? Donde al final pues todo el mundo se conoce un poco y siempre hay estos rumores, estas historias que, claro, desde el punto de vista de una niña son distintas, ¿no? Esta niña no acaba de entender del todo lo que está pasando, pero con lo que te va contando y con lo que va recordando
recordando la narradora, tú sí sabes perfectamente lo que está pasando, ¿no? Pero es curioso verlo desde el punto de vista de esa niña, que es mucho más inocente y mucho más tierno. Igual la película pues también me impresionó mucho. Estoy segura que con el paso del tiempo seguramente haya muchas cosas que ahora las vemos y decimos, uy, esto se podría... Ahora es un poco igual, si lo hubiesen escrito ahora diríamos, pero creo que para la época en la que está escrita es una novela muy interesante. De esas obras que como escritora también me generaron mucha admiración al leerlo y mucha esa sensación de wow, o sea, librazo, señor libro. Voy a poner aquí Ciudad de Huesos y sí, sé lo que estáis pensando, Raquel, girl, ¿cómo puedes poner Ciudad de Hueso de Cassandra Clare, que la estoy eligiendo un poco como representante de Cazadores de Sombras, antes que, por ejemplo, Matar a un ruiseñor? O sea, ¿qué me estás contando? Pero es que es verdad que esta saga ha tenido muchísimo impacto en mi vida, todo el tema de la fantasía urbana es algo que gracias a esta saga y otras sagas ha cobrado mucho impacto y va a haber mucha nostalgia a partir de ahora, ¿vale? No estoy diciendo que necesariamente piense que estos libros son mejores que otros que he puesto atrás en la lista. Solo estoy diciendo que para mí, como persona, están más cerca del top. Pues esta es mi clasificación, ¿vale? O sea, es mi canal, hago lo que quiero. Seguimos con Romeo y Julieta. Ha aguantado mucho Romeo y Julieta porque me encanta el drama y para mí Shakespeare es como la cosa más dramática del mundo y es todo como tan innecesario de hacía falta que llegásemos a este punto y estas familias enfrentadas y se muere el uno y se muere la otra y se muere aquel y se muere todo el mundo, hacía falta, no, pero viva el drama, ¿no? Y siento que Shakespeare es muy dramático, entonces es el único libro que he encontrado en estas listas de Shakespeare, así que pues le tenía que dar su hueco a este nivel de drama y de intensidad. Me fascina Romeo y Julieta, es que me tragaría todas las adaptaciones cinematográficas que hagan, las quiero ver. La obra de teatro que están haciendo ahora en Broadway, si fuese rica, es que me iba a verla nada más. Voy a Nueva York a verla. Pero bueno, Forever in Our Hearts. Seguimos con Sentido y Sensibilidad de Jane Austen. Jane Austen siempre tiene que estar en estos rankings. La queremos, la amamos y si realmente, como os digo, si me preguntas otro día igual, todos estos libros te los pongo en otro orden, pero bueno, yo he puesto aquí Sentido y Sensibilidad sobre las hermanas Dashwood, ya sabéis, estas hermanas que una de ellas pues controla sus emociones, no las expresa, y la otra es todo lo contrario, enseguida emoción, todo muy intenso, es que me he enamorado, no lo voy a esconder. Y claro, al final las dos cosas tienen sus consecuencias y traen su parte de sufrimiento, ¿no? Entonces bueno, estas dos hermanas van a tener que navegar la vida social de Londres de la Regencia y amamos. Diré Percy Jackson con todo el dolor de mi corazón. Me encanta Percy Jackson, es que son entrañables estos niños que son semidioses, que sus padres son algunos de los dioses de la mitología griega y tienen que ir a este campamento porque les persiguen monstruos y viven un montón de aventuras y el pobre Percy es que es entrañable porque él no quiere vivir aventuras, solo quiere que le dejen en paz, pero hijo, es que te ha tocado ser el elegido siempre de tal profecía que dice que tienes que ir a salvar a no sé quién. Y los primeros libros que son así como más para niños y niñas más pequeños son súper divertidos, pero luego tienes también los de Héroes del Olimpo que son un poquito ya más para niños y niñas más mayores y es que yo me lo pasé tan bien, o sea, yo no me lo leí de niña, yo esto me lo leí con 20 años, pero me lo pasé tan bien y es tan refrescante que yo siento que es como si los hubiese leído de pequeña, porque conectaron con mi niña interior. Muy recomendables. Y aquí es cuando me decís, girl, ¿en qué piensas? Y es que voy a poner Crepúsculo. Lo sé, me saqué el Crepúsculo por delante de Drácula, de libros con el premio Pulitzer, Cómo matar a un ruiseñor, de grandes clásicos. Ya lo sé en qué estáis pensando, pero es que me parece tan icónica. Tengo ganas de volverla a leer por vivir la experiencia y de ver las películas y todo, pero es que siento que es algo que nos ha marcado tanto a nivel colectivo que es que no puedo obviarlo. O sea, además es que va a ser un clásico. O sea, ya prácticamente es un clásico. Está ahí, no se ha ido a ningún sitio Crepúsculo. Seguimos dándole vueltas a memes de Crepúsculo. Llegan las tiendas y sacan camisetas de Crepúsculo. No sé, o sea, quiero decir, es que el impacto cultural de Crepúsculo, pero ya no solo cultural, sino en mí misma a nivel individual también un poco descubrir el urban fantasy. Empieza todo con Crepúsculo. Quizás si yo no hubiese leído Crepúsculo, luego no me hubiese dado por leer Drácula. Yo misma como escritora, hay veces que empiezas a evocar ciertos ambientes que yo lo pensaba cuando estaba escribiendo Oscura a la noche y digo, este libro sin Crepúsculo no habría existido, no tiene nada que ver. Pero bueno, está este bosque, este rollo de uy, en este pueblo pasan cosas, quién sabe si ese libro existiría sin Crepúsculo, así que se merece reconocimiento. Lo mismo con este libro, Eragon.
la saga de Eragon, evento canónico, Jinetes de Dragón. Yo es que leí este libro siendo, no sé, no me acuerdo, con 10, 11 años, no me acuerdo exactamente la edad, pero igual, evento muy canónico en mi vida. Está siendo una clasificación muy de nostalgia, pero es que es así. Entonces yo cuando he visto estos libros en la lista me he emocionado, digo, ay, qué bien, ¿no? Que están ahí, siguen un poco ahí, siguen teniendo influencia. Pues no lo sé, no sé qué pensaría de ellos si los leyese ahora, pero yo recuerdo que fue un viaje entrar en el mundo de la geisha, cómo se pronunciase, con Saphira y con Jinetes de Dragón y con todos estos personajes y demás, estas aventuras, me encantó. La verdad, estoy muy agradecida de haber podido tener la experiencia de leer Eragon. Siento que no sé qué estoy haciendo, pero voy a decir Mujercitas. Sí que es verdad que para mí Mujercitas, las películas, siento que son como más evento canónico que el libro. Quizás si solo contase el libro como tal, lo que es la experiencia de leer el libro, tendría problemas con, ¿sabes? Y Eragon, si tal, no sé, pero es verdad que las películas son tan evento canónico para mí. Me siento tan Jo March todos los días de mi vida. O sea, es que pienso en ella por lo menos 3 veces a la semana. O sea, Imperio Romano, que de verdad es que no es broma, es que continuamente pienso, Jo March entendería esto. Es que como dijo Jo March, todo el rato, vive aquí Jo March, rent free. Pero ya en general, todas las hermanas, porque ya con las películas de Greta Gerwig, cuando no es Jo March, es el monólogo de Amy, amiga, el monólogo de Amy, todo el rato todo. Entonces, sí, la mitad de mi personalidad la baso en Mujercitas. Ved las películas y leed los libros, por favor. Sigo sin saber lo que estoy haciendo, voy a decir Jenner. Jenner, amo Jenner con todo mi corazón. Tendría que volver a leerlo porque hace muchísimos años que no lo leo, pero me marcó tanto ese personaje. El personaje de Jenner, siempre lo digo, me pareció como tan digno, y luego esa novela como tan bien escrita. O sea, todo lo que hacen las hermanas Bronte a nivel literario está bien. A nivel personal depende, pero a nivel literario todo bien, la verdad, nada que añadir. Entonces para mí esta historia, leerla, todo lo que le pasaba de pequeña, ¿no? Como el personaje acaba en este hospicio, orfanato tan cruel, como tiene que ir reponiéndose, luego entra en esta casa y se encuentra con Mr. Rochester, que yo recuerdo que la primera vez que lo leí dije, ¡ay, qué romántico! Está enamorada de ella, y luego, no te vayas, Jane, y luego con los años me di cuenta y dije, no, hizo bien cuando dijo Rochester, ¿qué está pasando? Vamos a sentarnos a hablar, ¿no? Entonces, no sé, es que es como que voy redescubriendo esta historia con los años y siempre le encuentro un giro nuevo, y eso es maravilloso. Me quedan 4 nada más, estamos ya en el top 4. Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, porque sí, sé que otras veces he hecho rankings y seguramente aparecía los Juegos del Hambre y nunca lo he puesto tan alto, pero no sé, o sea, es también mi Imperio Romano últimamente. Los Juegos del Hambre y sobre todo esa sensación de wow, qué bien están envejeciendo, que no pasa con todas las historias, pero es que están envejeciendo muy bien. Son libros que cada vez valoro más la historia que nos cuentan y el trasfondo que tiene, el hecho de que la autora esté siendo capaz de mantener ese mundo vivo, pero que no sobre, porque a veces que dices, bueno, realmente hacía falta que esta saga, como con Star Wars, que yo a veces digo, no sé si hacía falta X cosa de Star Wars, igual voy a fingir que esta película de Star Wars no existe, me pasa, así soy, pero de momento con lo que está haciendo la autora, de decir, solo voy a continuarla cuando tenga algo interesante y relevante que contar, yo siento que lo está haciendo. Y además a mí el siguiente libro que sacó de la precuela me pareció tan interesante, o sea, para mí está muy vivo Los Juegos del Hambre, y es muy importante en los tiempos que estamos viviendo, que ese espíritu, esa llama que encendió Katniss, en cierta forma ha trascendido el libro y sigue vivo, y admiro mucho lo que hizo Susan Collins con esta saga, y cada vez, o sea, es como no me abandona, o sea, es increíble. Tercera posición, El retrato de Dorian Gray. De nuevo seguro que he hecho rankings en el que estos 3 libros han coincidido y no los habré ordenado así, pero bueno, ¿por qué el tercero? No sé, seguramente uno de los libros que más he releído en mi vida. Estos 3 libros son de los, no suelo releer, la verdad, pero son 3 libros que sí que he releído unas cuantas veces cada uno. El retrato de Dorian Gray también, no sé, es que me marcó mucho cuando lo leí de adolescente y lo sigo leyendo cada pocos años, sigo encontrando significados ocultos y sigo reflexionando sobre ello. Me encantan las conversaciones que tienen los personajes entre sí, ese arco de corrupción, ese halo decadente, luego también como habla continuamente de la belleza, ¿no? Como en esa decadencia no se olvida el autor no sé, es que me parece un libro súper especial, no sé cómo explicarlo. De todas formas siempre he sentido como mucha conexión literaria con lo que hace Oscar Wilde, así que amamos. Adivina qué 2 libros quedan: Los 7 maridos de Evelyn Hugo y Orgullo y Prejuicio. Es que soy tan predecible, ¿cómo puedo ser tan básica? Bueno, el caso, la respuesta de nuevo puede depender del día, pero hoy mi corazón me dice que en primera posición quede Orgullo y Prejuicio. Los 7 maridos de Evelyn Hugo,
ya sabéis, amamos, también me ha marcado muchísimo. Evento canónico en mi vida como lectora. De nuevo tampoco sé, o sea, ha pasado ya como 5 o 6 años desde que lo leí por primera vez, así que no sé qué me parecería si lo leyese ahora, pero esta historia de una actriz de Hollywood que se sienta con una periodista y le dice: te voy a contar todo el chisme, amiga, todo el chisme, lo que pasó de verdad, lo que era relaciones públicas inventado para la prensa y lo que era cierto, que no te lo ves venir, y cuenta esta historia de amor con idas y venidas, esas decisiones que ha tomado a veces que dices, madre mía, Evelyn, pero bueno, es que te las explica de una forma que dices, chica, bueno, pues nada, ¿qué se le va a hacer? A lo hecho pecho, ¿no? Fascinante, o sea, es que me encanta. Yo sueño todos los días con Taylor Swift haciendo lo mismo, diciendo, bueno, tengo 70 años, siéntate que te voy a contar. Tú imagínate, o sea, es que yo en el fondo soy lectora porque soy chismosa, me encanta la vida de los demás, por saber, es por curiosidad meramente documental, no por nada, no por meterme, es por saber. Por lo tanto, eso nos dejaría en posición victoriosa Orgullo y Prejuicio, Elizabeth Bennet, Mr. Darcy. También evento canónico, a mí me alteró la química cerebral cuando yo vi la película por primera vez, además la vi como diciendo, no sé si también me va a gustar porque yo el romance tal, no sé qué, mentira, me encantó, me leí el libro, me encantó también, me he leído el libro tropecientas veces, les amo y me parece tan divertido como lo plantea Jane Austen, lo irónica que es, cómo describe estos personajes que es que, y al final es un libro con tantísimo humor, es una comedia romántica pero con un mogollón de crítica social y que pone patas arriba muchas convenciones de la época y que se fija en todos esos pequeños detalles, o sea, también el chisme. Y ya está, pues esta sería la lista, no sé qué os parecerá, no sé si estaréis de acuerdo, decidme qué os ha parecido, cuál de estos libros es vuestro favorito y decidme también si os apetece que hagan lo mismo con libros de autoras y autores que escriben en español, hispanohablantes. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.